Muy bien, damas y caballeros, vamos a hablar de la economía. Ahí estaba la parte institucional de este tema, pero vamos a traerlo a tierra, vamos a traerlo a lo que impacta diariamente los bolsillos. Si usted pone gasolina y 99% tiene que moverse con gasolina en este país, los precios han subido considerablemente para el galón, casi 27 centavos en las últimas semanas, y lo peor es que el pronóstico es que hay unos cuantos centavos más en marcha en el horizonte. Pero vamos a darle la bienvenida al primero de nuestros invitados para conversar del tema económico, el señor Mayer Fayez, que por cierto trabajó en una de las empresas más grandes del mundo de análisis de finanzas, que es Morgan Stanley, y que actualmente es Managing Editor de Industrial Hansa. Un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Muy, pero muy amable. El señor Jorge Rey Fajardo es agente de bienes raíces y conoce muy bien lo que está pasando en un mercado en el que las cosas se han recalentado, que parece ya un microondas, ¿no? Sí, bastante. Un gusto tenerlo acá. Gracias, Pedro. Empiezo con usted. Su panorama en términos, vamos a hablar primero de microeconomía. Precio de la gasolina. ¿Qué está pasando si ya se calmaron las aguas en Egipto? Bueno, se calmaron las aguas, pero igual, recuérdate que hay un backlog o una respuesta tardía a los acontecimientos del Medio Oriente. Cada vez que pasa algo en el Medio Oriente, siempre hay subidas o spikes, lo que se llamaría una subida en el alza del petróleo y por ende subida en los precios de gasolina. Eso es una de las cosas. La otra cosa es que la economía está avanzando un poco. Hay una apuesta a que no va a haber inflación, entonces no estamos esperando que los commodities, que las materias primas como el petróleo suban, pero igual han habido subidas en distintas materias primas y distintas cosas en el mercado, por ejemplo, ha subido mucho. El gobierno está apostando a que puede hacer cosas para que la economía mejore. ¿Qué piensa usted sobre esa apuesta? Yo pienso que el mercado es más poderoso que el gobierno. Pienso que el gobierno, con lo que está haciendo el Banco Central, el QE, el Quantitative Easing que están poniendo en el mercado, inyectando liquidez, lo que está haciendo es, no de manera falsa, porque tampoco es manera falsa, pero sí está como que tratando de estimular de distintas maneras, devaluando la moneda indirectamente, inyectando inflación, aunque todavía como la economía no ha avanzado tanto, no hay un pronóstico de inflación. Pero creo que el gobierno va a tratar de hacer varios programas, esta administración y este tipo de gobierno que es más de gasto público, y creo que el mercado está respondiendo, las empresas están respondiendo, pero todavía hay inseguridades y hay un poco de duda en cuanto, por ejemplo, a Obamacare, qué es lo que va a pasar, qué no va a pasar, los están echando para atrás por eso mismo, porque quieren que las empresas suelten más el cash. Hay mucha gente que nos ve, por lo menos una muestra bastante representativa. Me he preguntado en los últimos días, porque estaban horrorizados porque había bajado mucho el precio del oro, ¿verdad? La gente siempre piensa que cuando algo sube no va a detenerse en términos de seguir subiendo, y de repente se perdieron cientos de dólares por onza, pero está empezando a subir nuevamente. ¿Es porque simplemente terminó la corrección y de a poquito se va ajustando, o el mercado del oro sí está olfateando inflación? Lo que yo tengo entendido con mis contactos, que no estamos apostando a que el oro va a subir en corto plazo. Al revés, estamos apostando que como no hay expectativa, una alta expectativa de inflación, del índice inflacionario, muy diferente a lo que es inflación, por ejemplo, la gasolina no está incluida en el índice inflacionario. No estamos apostando a la subida, al alza del oro, ni al alza de las materias primas. El hecho que haya subido un poco es porque hoy, por ejemplo, hubo una caída un poco leve del mercado, pero básicamente lo que yo pienso es que el oro no va a estar subiendo como ha subido en los últimos tiempos. Jorge, a una persona que está interesada, en algunos casos desesperada por comprar una vivienda, sí, pero no tiene el dinero en efectivo, y entonces hace una oferta, 2 ofertas, 5 ofertas, 8 ofertas, y se está estrellando contra una cantidad de gente que viene del exterior con efectivo, sí, y también con una limitación muy grande de la cantidad de viviendas disponibles. Sí, efectivamente están pasando bastante trabajo los compradores que están financiando, pero ha pasado algo bien interesante en los últimos 60 días, y es que las ventas, ya el inventario tóxico de propiedades ha estado disminuyendo bastante. Entonces esos inversionistas que están comprando esas casas están ya poniéndolas a la venta como ventas regulares, a un precio ya más regular que el comprador pueda financiar. Entonces, al estar saliendo propiedades ya a precios más altos que los compradores pueden financiar, eso hace que suba el mercado, a la vez hace que las personas que estaban un poco enterradas en amortizaciones, en préstamos que estaban siendo negativos en este momento, ya pueden vender sus casas. Los bancos ya están prestando dinero nuevamente, están ayudando bastante a los compradores a poder comprar.
aunque los precios estén subiendo, eso se va a detener un poco en los próximos meses porque todavía hay bastante inventario de propiedades en foreclosure aguantadas. Pero lo que pasa es, ¿por qué no las están soltando más rápido las instituciones financieras? ¿A qué lo atribuye? Están en el proceso de hacerlo. Todas, yo diría, el 75% de las propiedades que me dan los bancos a mí, que es un inventario bien extenso, el 75% tienen problemas de título, ya sea porque tienen una segunda hipoteca, ya sea porque tienen problemas de título de una firma que faltó algo que no se hizo correctamente a la hora de ejecutar el foreclosure. Entonces, esos títulos que se están aguantando, están trabajando en eso, están clareando esas hipotecas. Hay que pedir permiso también muchas veces a las que son los MI companies, las compañías de seguro que dieron una vez cuando se hicieron los préstamos con menos de 20% de entrada. Esas compañías tienen que dar autorización muchas veces para poder clarear ese título. Y hasta que no se tome esa autorización, hay personas que han puesto mociones. Tengo casos de personas que han puesto mociones con abogados para detener la venta. Desafortunadamente esas mociones no están procediendo porque al final el juez va a decir, bueno, tú dejaste de pagar, entonces dejaste de pagar, pero ¿dónde está el dinero? Tú estás poniendo una moción, pero entonces al final le van a quitar la casa, pero eso está demorando el inventario. Déjeme mencionarle un par de ejemplos, me dice qué piensa. Gente que compró en Homestead en el momento de los topes, pagó 200 y tantos mil dólares, se tragó esa vivienda. Aparecieron inversionistas que pagaron 30, 40, 50, 60 mil dólares. Pero ya eso no existe. Ya eso no existe. Ya ahora estamos hablando de 100.000 para arriba para empezar a hablar y casas destruidas. Ya eso no existe, efectivamente. Entonces, ¿es cierto que en lugares como por ejemplo Brickell, Coral Gables ya estamos hablando de que estamos en el doble de los precios que había en el momento de la baja? Bueno, no en el doble del momento de la baja, pero sí yo diría que un foreclosure que a mí me daban hace 4 años en Brickell, por ejemplo, que me lo daban en 150, ahora no está en 300, pero está en 225 en este momento. 50% más. Sí, hace un año las propiedades de un año hacia acá han subido un 24%. No solo eso, hoy yo he estado, y los días anteriores, por los últimos 15 días, que tengo que hacer las evaluaciones para los bancos, que son los Broker Price Opinion, que le llaman BPOs. Esos Broker Price Opinion normalmente me salían que los comparables que yo estaba usando para el banco son comparables de foreclosure, de propiedades en distress que están o en foreclosure o en short sale. Actualmente, en los últimos 15 días, los BPOs que yo estoy haciendo son propiedades en venta regular. Prácticamente ya no están saliendo comparables porque están habiendo muchas ventas regulares. Ya, se está limpiando el mercado. Se está limpiando el mercado. Eso es lo que pasa. Desde el lado financiero también, algo que tengo entendido, los bancos no son real estate agents, no son expertos como usted, y básicamente los bancos, aunque están tratando, la gente piensa, no, están dejando engordar los apartamentos o los foreclosures que tienen en su portafolio, realmente, y como usted bien dijo, ellos no son traders, ellos son traders de papeles, de notas. Claro, no. Les está costando muchísimo deshacerse de sus inventarios por cuestiones legales, por cuestiones esotéricas que los bancos en sí no son expertos haciendo. Entonces la gente a veces dice, los bancos los están aguantando todo, el shadow inventory, pero en verdad es que no los pueden, no les da abasto a hacer todo lo que tienen que hacer. Mucho problema con las asociaciones también, las asociaciones... Se me terminó el tiempo, le ofrezco disculpas, pero nos han presentado un panorama muy, muy completo de lo que es distintos ángulos de la economía. Los convoco para seguir conversando del tema en otra ocasión. Muy amable. Mucho gusto. Muchísimas gracias. Al regresar, una escapadita a Panamá, a ver qué está pasando, porque hay novedades. Nuestra enviada especial tiene algunas primicias de lo que ha ocurrido con el barco de Corea del Norte y todos los misterios de armamento que ocultaba de origen cubano. Y, por supuesto, casi 400 arrestados que, dice las autoridades, son colaboradores de cárteles de la droga mexicanos. El problema para nosotros, los arrestaron en California, no en México.